buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Rostock, el 66 desde el Immortal en Benimaclet. Hoy tenemos un programa tan contundente como este maravilloso local que nos encanta en nuestra zona, y es que ni más ni menos que PLT serán los protagonistas de Rostock, el grupo de metal alternativo y vanguardista de Euskal Herria. Uno de los grandes referentes del género pasó por las 16 toneladas para presentar este discazo, Balak Airean. Muchos años llevaban sin sacar material nuevo y desde luego que sus seguidores lo celebraron. Antes de la actuación hablamos con Xampe, con Rafa y con Aitor y grabamos de su directo canciones como Erreparatzen, Errautzak, Iru, el mítico y clásico Hilda Jainkoa y Zuloa. Además hemos querido incluir el vídeo promocional de este álbum, que es una maravilla, Garai Honetan. Para terminar el programa estuvimos en la Rock City con Pólvora, uno de los grupos que ya pasó por Rostock y que presentaba su segundo álbum, Volumen 11. Vimos su directo y grabamos los temas Polvo y Todo al Rojo. Así que hoy tenemos un programa muy contundente. Brindaremos, por cierto, con la cerveza de PLT, ya que los protagonistas serán Pólvora y la formación Euskalduna. PLT hoy en Rostock. Bueno, pues hoy en Rostock estamos con una formación que nos flipa, que nos alucina. PLT, desde Munguía, desde Vizcaya. Rafa, muy buenas. Aupa, ¿qué tal? Sampe. Kaixo. Aitor. Apa, eslan. Bueno, pues lo primero de todo, desde el 92, muchas décadas, Rafa, desde Munguía,
y seguís en la brecha. Pues sí, creo que allá por 2004-2005 aparcamos un poco, cada uno tenía proyectos diferentes. En el 2017 surgió la oportunidad de hacer 5 conciertos y hemos mantenido siempre la relación durante este tiempo. Y pues justo, bueno, Berry Charrac también paró hace unos años, David también estaba con la agenda libre, y pues en una quedada de estas que solemos hacer primeros de año surgió la idea de empezar a trastear un poco. Y bueno, pues la verdad es que nos apetecía a todos, nos venía bien. Y aquí estamos, otra vez hemos hecho un disco corto, digamos, de 6 temas, y llevamos ya pues sobre el año y medio girando. La respuesta ha estado muy bien de gente, y bueno, pues ahí seguimos disfrutando y haciendo disfrutar. Hombre, cuando se crea el proyecto Sampe, claro, nadie imaginaba que había navegadores en Google para buscar y demás. Claro, PLT es jodido de buscar. El origen, el nombre, ¿por qué PLT? Hombre, precisamente esa pregunta creo que Rafa te la va a matizar mejor. Rafa fue el instigador del nombre. Hubo un listado en el cual había 100.000 disparates de nombre. Pero ese en concreto es creación de Rafa, y creo que él te lo va a matizar mejor. A ver, Rafa, ¿no os imaginabais en el 92 que habría algo llamado Google, que se podrían buscar las cosas, pero el nombre es intrincado cuanto menos? Sí, bueno, es curioso, pero también se debe a una anécdota pues que surgió cuando todavía el grupo no teníamos nombre. Estábamos haciendo una maqueta en casa de Josu Zabala, bajista de Ertzainak, y bueno, pues queríamos hacer un tema improvisado, y resulta que una de estas pues se cortó la luz, y escuchando lo que habíamos grabado, justamente la luz se había ido en el minuto 3:14, y eso surgió el tema de pi, lapsus temporal, y nada, pues así fue para adelante. Así fue para adelante, qué buena. Bueno, Aitor, el tema último disco, el Game Over, que era ya con ese nombre casi bastante visionario, 2004, 20 años después, llega este sexto trabajo, Balak Airean. ¿Cómo habéis vivido? Aunque, como decía Rafa, tuvisteis algún concierto entre medias y demás, pero 20 años entre grabación y grabación. Bueno, al final hemos sido una banda, somos una cuadrilla de amigos, y yo creo que surgió de una manera natural. O sea, nosotros somos amigos desde nosotros tres en concreto, desde críos, y teníamos la costumbre, y seguimos teniéndola, de quedar 2 o 3 veces al año pues para tomar unos potes, con las familias, ya con niños todos, y surgió de la manera más natural. Oye, pues volver a juntarnos y ir al local y bueno, pues hablarlo entre todos, y la manera de seguir fue la de, bueno, pues si hacemos unos temas nuevos y ver si fluye, no fluye, y fluyó. Es decir, empezamos a hacer los temas nosotros, hemos hecho un do it yourself, se ha encargado aquí el señor Sampe también de grabar, una producción conjunta entre los 4, y la verdad es que ha sido divertido y fructífero, sí, nos hemos pasado muy bien.
Vuelven los grupos Ampe también que muestren algo, ¿no? Es decir, vemos muchas bandas que están volviendo, vosotros ya sacáis Garai Honetan, que es un temazo, y empecéis a crear, ¿no? Sin presión, hasta que al final llega este Balakairean, ¿no? O sea, esa era la premisa, sí. O sea, volver con algo, ¿no? Porque ya habíamos hecho los 5 conciertos que ha comentado Rafa, que bueno, fue por una situación muy específica, pero bueno, sí que ahora surgía otra vez la posibilidad de volver, y bueno, así como otras vueltas han sido sin nada, ¿no? Volver a empezar otra vez. Pero bueno, nosotros lo vimos claro que había que aportar algo, había que ver los Pilete en los 20, ¿no? Del nuevo siglo. Y nada, y así, ya nos pusimos un poco a ello, y lo que ha dicho Avio. Ya fuimos ensayando, volviendo a engrasar, ¿no? Porque necesita un poco de grasa antes de que la máquina funcione, pero bueno, luego ya enseguida nos pusimos ahí manos a la obra y salió Garai Honetan. Y yo creo que la lírica, Rafa, entronca mucho en la realidad actual, ¿no? De la inmediatez, el propio Garai Honetan, ¿no? O sea, cómo en estos tiempos se valora poco precisamente lo que teníamos en los 90, ¿no? Que era esa pausa, que era el disfrutar. Ahora todo es inmediato y como el propio hombre del disco, ¿no? Las balas están ahí en el aire. Sí, bueno, nosotros ya tenemos una edad, hemos vivido otros tiempos, pero bueno, es una cosa que históricamente se repite. Siempre estamos casi huyendo del pasado, como quien dice, o añorando el pasado también. En nuestro caso, pues ahora con la irrupción de las redes sociales, internet y demás, pues el ritmo cada vez es más trepidante, y para nosotros que hemos vivido otra época, pues es una realidad pues que quizás no nos hace sentir o nos hace sentir un poco incómodos, ¿no? Creemos que hemos conocido otras formas más amables de vida, por llamarlo de alguna manera, y queríamos reivindicar un poco eso, ¿no? Y así como supuestamente probablemente pasará con generaciones posteriores que añorarán pues los tiempos actuales, ¿no? Pero bueno, es un ciclo histórico que se repite, y a nosotros nos ha tocado ahora que ya tenemos una edad, hemos vivido algo y vemos la realidad desde una perspectiva que te da un poco también pie a poder saber valorar lo que tenías, lo que tienes, y bueno, pues reivindicar un poco también con la experiencia que te ha dado el tiempo, ¿no?
Bueno, y sale Gary Onetan, que es un temazo. El vídeo lo vamos a ver en Rosto, que el vídeo es espectacular. Hay con vocoder, con un poquito de guiño, ¿no?, a la robótica. Es una canción larga, una canción ahí progresiva. También para Rafa va esta. Es un guiño, pero un poco en el sentido... Claro, como tú has grabado, te voy a tirar a Sampe. Me levantas para Rafa. Es un guiño un poco en el sentido de lo que ha comentado Rafa, ¿no? Que empieza la intro como un poco sacando, ¿no?, sacando la manita de cómo van los tiempos, pero bueno, viene el cambio, ¿no? Es como un poco de ahora, pero lo que conocemos. Y nada, yo creo que estamos de acuerdo, era un guiño, o sea, es un guiño a todo lo que ha comentado Rafa, a ese tipo de visión, pues la visión de que tú vienes de otros tiempos, que no quita que no aprecies los adelantos y cosas que hay ahora, pero tienes esa otra parte, ¿no? Que igual alguien de 20 años... él cree que está, ¿no?, está ahí colocado, pero bueno, hay otra info, ha habido otros tiempos y otra manera de funcionar. Entonces, pero bueno, concretamente esa intro es como un guiño, es que como también podemos hacer algo de esto, pero... Y luego el vídeo, que es la paradoja, porque el vídeo, no sé si habrá IA en ese vídeo, ¿no? El vídeo es una pasada, es brutal. La hay, pero bueno, en nuestro caso lo que queríamos es bueno, pues actualizar o ver cómo podía ser PLT pues en los tiempos actuales. Eso no quiere decir que renuncies a la tecnología ni a la forma de vida en la que estamos inmersos a día de hoy. Simplemente eso, pues nuestro bagaje nos hace tener otra perspectiva y poder vivir a día de hoy aprovechándonos de los adelantos e intentando pues no perder todo eso bueno que hemos vivido y que quisiéramos mantener, que bueno, también vemos un cierto peligro de perderlo, este ritmo trepidante de vida que llevamos hoy en día. Entonces era eso, simplemente una actualización de nosotros mismos pues en el 2025, y la premisa antes de grabar fue un poco esa también. Hicimos un brainstorming ahí y todo era ¿cómo sonaría PLT en 2025? Bueno, pues vamos a intentar un poco pues ir a por ello, y eso es lo que hemos intentado y creo que hemos conseguido. Asmatu ez dugun igarkizuna asaltzea otu zaigun garai honetan. Iragana dizo egitean, laino argien ezinbesteko premian. Ziurren ondartzen jadan dena da dudan. Urgia jo beti
zaigun garai honetan. PLT siempre fue un grupo que se adelantó a su tiempo. Yo creo que no fue muy entendido quizás en los 90. El eclecticismo y sobre todo, Avio, la electrónica, los samplers, y tú eras el encargado de ellos. Sí, bueno, yo al final surgió todo de la manera más natural del mundo, ¿no? Todavía me acuerdo de aquel DX21, creo que fue, que me dejó un colega, Muñoa. Y bueno, pues empezabas a trastear, Rafa y yo tocábamos el piano, y bueno, pues venías del piano clásico y se te quedaba como, esto está guay, pero esto no es lo que a mí me gustaba Finomore, me gustaba Helmet, un montón de bandas. Y al final ese trasteo de empezar con sintes, de ver que había otro mundo ahí, y oías bandas que también, pues como Finger, White Zombie, bandas que te gustaban, que le metían ese punto electrónico y no sabías cómo se hacía, pues salseando, y a base de dejarnos un dinerito en aquel entonces, pues ibas viendo que de una manera muy rústica, pues metías 4 cositas, y con un primer sinte que me compré, que me costó en aquel momento, es que recasco ama, un dineral, pues veías que con 128 sonidos que tenía aquello le sacabas las tripas, ¿no? Le metías a uno un tal, le metías al otro un tal, ponías el dedo tal, hacía un ruido, hacía una intro, y yo creo que surgió de la manera más natural, ¿no? Lo que pasa luego con el tiempo y con los discos, pues siempre hemos sido una banda bastante experimental y muy echada para adelante, en el sentido de, pues hay que hacer una intro, como es con una moto, no sé qué, pues venga, una moto, no sé. Entonces, siempre hemos sido como una banda sin miedo a poder meter las cosas, ¿no? A nivel vocal, a nivel de guitarra, de batería, de nuevas tecnologías, de sintes, de ruidos, de voces, todo ha valido, ¿no? O sea, si dentro de un consenso grupal todo ha valido. Entonces, pues bueno, se hizo de una manera muy natural, y es verdad que en aquel momento igual no había tanta gente que hiciese ese tipo de cosas con los sintes y demás, pero bueno, al final ya te digo que de una manera natural ha ido evolucionando, y al final yo creo que nos hemos quedado a gusto. Bueno, aparte, génesis del crossover y en euskera, que no era fácil en aquella época, y encima saliendo al estado con esta retrospectiva de casi 3 décadas, Sampe, ¿cómo lo habéis visto? Porque siempre se dijo, al menos en Euskal Herria, que PLT era un grupo avanzado a su tiempo. Ahora que digamos que todos abrazan la electrónica, ¿vosotros cómo sentís en aquellas épocas? Un poco lo que ha dicho Avio, tampoco creo que fuimos muy conscientes de... O sea, eran más influencias que un pensamiento claro de que vamos a hacer esto, no sé, algo natural con las influencias de cada uno, llamémosle la batidora musical que surgía en el local aquel en Maruri, que ensayábamos con un generador, y yo reivindicaría hasta cierto toque rural, de 3 chavales de pueblo, hasta cierto punto aislados, que igual lo que te quitaba es que no estábamos como en Bilbo, quizás en unos locales de ensayo donde había 25 bandas. Entonces íbamos muy a tiro fijo, no estábamos tan influenciados por este grupo, el otro, amigos, era como muy nuestra batidora particular, y yo creo que así surgió, un poco mucha influencia, muy variada, somos bastante polifacéticos, así de gustos musicales, entonces lo que ha dicho Avio también, nos cabía cualquier cosa, mientras
en la mirada no hubiese pa'lante, o sea, todo podría valer. Un chistú distorsionado, lo que fuese. Entonces, yo creo que un poco así. Y hoy en día, hombre, estamos ya muy rodados. Yo he grabado un montón, ha tenido 2 bandas, Rafa tiene una carrera en solitario, ha tocado con todo Cristo, ha producido, hace música para teatros, o sea, para podcast, de todo. Entonces la visión hoy en día yo creo que es un poco también, que lo ha dicho Rafa, poner a Pilete en estos tiempos, pero con el cuidado de quizás no perder un poco de la esencia también, ¿no? O sea, ese equilibrio hay que... Sí. Y luego una cosa importante, Rafa, ¿cómo es posible que ya en el primer disco se crea el himno y la Jainkoa? Que aparte es acojonante, o sea, ahora hablaremos de la Esquena, que os vimos en la Esquena hace 2 años, pero en esas carpas nocturnas, cuando estaba la gente medio down, ponían en la Jainkoa y se ponían... Y la gente igual que ve Rostock, que no son de Euskal Herria, no lo entienden, pero es una canción que ha trascendido, que tú como creador, ¿cómo te sientes que casi al principio de todo la llevas y va a quedar para la memoria histórica? Bueno, es un tema que compusimos casi entre todos en el local y vimos que tenía algo especial, y eso fue precisamente por ese tema. Pudimos casi, digamos, nos abrió un montón de puertas. Carlos Pina lo ponía en Radio 3 y nos permitió pues empezar a rodar fuera de Euskal Herria, cantando en euskera solamente, y íbamos a ciudades normalmente grandes y la peña respondía, y eso nos dio un montón de aire, ¿no? Porque nosotros tampoco hemos sido... Pues sí, hemos sido un grupo muy conocido, pero nunca hemos sido de sold outs ni de grandes reventones. Lo que nos ha permitido es tocar fuera de Euskal Herria, nos daba aire y tener una trayectoria, digamos, extensa, sin muchos altibajos y bueno, pues muy placentera para musicalmente, ¿no? Y fue gracias casi a que ese tema también nos abrió un montón de puertas. Es el tema que más conoce la gente de PLT y le estamos eternamente agradecidos. Fue algo que nos dimos cuenta seguido. En cuanto lo terminamos, era evidente que iba a tener una trascendencia. No nos imaginábamos tampoco que tras 20 y pico años todavía pues iba a ser algo que bueno, pues que a la gente podría disfrutar o bailar o yo qué sé, hacer con ello, pero pues muy agradecidos y eso, como he dicho, pues es el tema que nos abrió un montón de puertas. Y la pasada que en Valencia vamos de Gaupasa a sitios y se pone, y decimos, se pone en Valencia en sitios, o sea, es una auténtica locura. Viva Jainkoa!
Es un tema brutal, el espectáculo que genera, cómo le quita aquí protagonismo a Rafa cuando se pone... Eso, cuéntame, el miedo escénico, cómo el teclista ahí se pone en primera línea, te haces tus speeches, tus performances... Pero eso no se ensaya, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, te pueden contar estos dos que están delante, ensayamos 1 o 2 veces a la semana, y cuando tocan las partes vocales mías, no las, es decir, las dejo solo para el escenario. Entonces son momentos free que yo creo que ha tenido este señor también en los discos, al final ha tenido que tocar la batería y me ha estado siempre más atado, pero siempre hemos tenido esa libertad de hacer una locura en los discos de canto, o me invento una letra o hago algo no sé qué, y a mí los directos me pasa eso, pues que tengo poca vergüenza, entonces salgo y bueno, pues no sé lo que va a pasar, entonces tiro para adelante y ya está. Entonces no es una cuestión natural, que muchas veces me ha pasado de ir a ver a bolos de, pues son colegas de Berry, de un montón de grupos, y si veo algo que me gusta, es decir, con un relativo permiso, pues salgo y agarro un micrófono, lo hago y me piro. Entonces, al final, pues tengo ese deje de mientras me lo dejen hacer estos, pues lo seguiré haciendo. Pero es verdad que es algo intuitivo, sale y ya está, ¿no? Tiras, y yo creo que es la energía de un escenario, ¿no? Que sales, te motiva, la música me gusta, son con mis hermanos, Pilete es como una religión para mí, sales a un escenario y hay determinadas canciones pues que a uno le activan, le ponen las pilas, y 25 o 30 años después pues me sigue pasando lo mismo. Es decir, ya la cintura no es la misma, los kilos no son los mismos, el pelo no es el mismo, pero sigo disfrutando como un enano, las cosas como son. Sí.
mencionado antes, fue pronto, pero vaya bolazo en la esquena. Que aparte era un festival que habéis estado en Mad Cool, en otros eventos y tal, pero sí que teníais que en el festival del rock por antonomasia de Euskal Herria que estuviera PLT. Sí, bueno, fue sorpresa y que, mira, nos colocaron en la esquena, que es un festi un poco referencia, ¿no? Todos hemos estado. La esquena se me... Y era pues el rollo de, joder, vamos a tocar en la esquena, ¿no? Pero bueno, un poco con la... no sé, con esa cuestión de a esta hora que... Pero bueno, a pesar de que era de día, de que tienes pocas luces, yo creo que, ¿no? Que fue un bolo... Muchos cortamos el poteo para llegar. Vamos en la cuchi y dijimos, venga, pídete. Te creo, por eso las dudas de la hora, pero bueno, creo que hubo un buen puñado de gente que estuvo bien, a pesar de la hora. Y nada, y disfrutamos un montón, claro que sí. Y sonó muy bien. Rafa, y bueno, ya esto no sé si tendréis hoy aquí en Valencia, pero ¿os imaginabais PLT tener vuestra ASEIPA, vuestra cerveza tuneada? Eso lo vimos. ¿Quedaron o se fueron todas? Sí, bueno, fue una idea de unos fabricantes de cerveza que creo que son por Amurrio o por ahí, son alaveses. Nos lo propusieron y bueno, la verdad es que a todos nos mola mogollón la cerveza y ahí te hemos traído unas cuantas para vender, nos dieron no sé cuántas. Y sí, la verdad es que ha habido cuando lo hicimos pública y tal, desde la fábrica nos comentaron que habían pedido de un montón de sitios, de tal, no solo de Euskal Herria, y bueno, pues qué bien, ¿no? Pues, pero hemos traído unas cuantas, ya sabéis, valencianos, si queréis, no sé si esto saldrá después del bolo, me imagino. Saldrá mucho después. Pero que ya no habrá. Que los que no habéis venido os habéis perdido una cerveza de PLT. Nosotros como apunte, vamos una media de por 3 vendidas, 6 consumidas. O más. Pero aún queda. Sí, alguna queda. Bueno, vamos a ir terminando. Cosas importantes. Avi, a ver, ¿os imaginabais en serio que vendríais a sitios tan recónditos donde el euskera es complicado de entender como Valencia? Que repetís, 2 años habéis tocado muchas veces, la gente naranja aparte tiene un rollo muy parecido. O sea, realmente cuando sales de Euskal Herria y lo que decíais, ¿no? Con ese rollo de crossover incluso rural, ¿no? El hecho de llegar al Estado, que en tiempos atrás estaban acostumbrados al inglés, a otros idiomas y tal, pero ahora habéis notado cómo se abre mucho más y cómo la mente está más abierta, aunque no se entienda al 100% el mensaje. Yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que pasa es que hoy día es más fácil con las redes, con los móviles, con las redes sociales, con internet, con los vídeos, hoy día llegas a todo. Y antes era todo más, hoy día llegas, sabes cuánta gente va a ver, quién va a ir, hay gente que te llama, que te dice, en aquel entonces era todo muy, no sé, era todo muy diferente, ¿no? Claro, no teníamos ni GPS ni nada, llegabas con una guía Michelin a los sitios, preguntando al vecino, al otro, al del bar de al lado, ibas llegando, llegabas, pero no sabías si iba a haber 1, 2, 3, 5, o sea, si iba a haber 10 personas, no sabías ni la respuesta de la gente. Pero yo creo que la respuesta de la gente, una vez que viene a los conciertos y que hoy día está bastante más informada de lo que estaba antes, sigue disfrutando igual, ¿no? Pero encima somos una banda muy orgánica, es decir, lo que hacíamos hace 20, 25 años lo seguimos haciendo, intentamos, pues bueno, o sea, las canciones encima yo creo que han envejecido bastante bien, nuestros seguidores también, muchos han envejecido bien. Y luego hay mucha gente joven que viene, incluso gente que viene con sus aitas, con sus padres, y te van a pensar, gente que venía en aquel entonces y que sigue viniendo, y que empieza a venir con los chavales y con las chavalas a los bolos, y yo creo que, bueno, que la gente lo sigue disfrutando, porque mientras nosotros lo disfrutemos, yo creo que el que está delante viendo, nos haya visto o no, lo va a disfrutar. Bueno, y terminando, Sampe, o sea, al final la grabación, siempre fuisteis adelantados a vuestro tiempo, pero este Balakairian es que no solo la producción, son pocas canciones, es un disco corto, pero es un disco muy certero y yo creo que no habéis querido meter nada de sobra, es decir, lo que os salía en estudio, lo que ibais generando un poquito en el local de ensayo, al final fue lo que se quedó plasmado, porque realmente creo que son 8 temas, que son casi 8 singles. 6. A ver, los temas, digamos que los matizamos mucho en el local ya, o sea, no eran temas, no eran maquetillas. Eran temas que los curramos bastante, ya en el sentido de que fuesen terminales. O sea, que en el local ya estaba, digamos, terminado, solo
volver a reproducir las pistas, o sea, grabarlo por pistas, pero los temas los zanjamos, o sea, eran claros, no eran proyectos, ya eran temas claros. Y nada, y eso lo teníamos muy claro, o sea, ya que teníamos esos 6, no quisimos tirar más para adelante porque luego, o sea, quiero decir, hacer un disco clásico quizás ya no se lleva tanto y que igual requería pues otros 3, 4, 5 meses. Entonces el tamaño de 6 está bien, es algo que se lleva bastante hoy en día y estaban ahí bien compactos, ¿no? 6 temas ahí compactitos, así que Contentos. a mezclar y a copiar. Y ahí tuvimos Garay Honetan. Es un temazo. Vampirock también es otra canción impresionante. Yo creo que realmente el PLT 2.0 era difícil superar lo anterior, pero mola. Yo sí que quería hacer una cosa, Rafa, ya para terminar. O sea, cuando hacéis Game Over, el Game Over es decir, venga, la última, se acaba. Bueno, sí, fue un poco así. Justo pues estábamos en una época que, bueno, pues teníamos otros proyectos. Aitor al final también no iba a estar en la gira y dijimos, vale, pues hacemos este disco y bueno, pues hacemos una gira y nos damos un poco de aire. No fue una despedida porque nunca hemos dicho se ha acabado el grupo, ¿no? Simplemente eso, pues hicimos la gira, terminamos la gira y cada uno estuvo en sus proyectos personales y sin más. Luego seguíamos quedando, ya, como he dicho antes, en el 17 retomamos y ha sido algo también pues que ha salido de una forma, no ha sido rebuscada, simplemente ha sido espontáneo, ha salido, nos ha apetecido, disfrutamos, creamos, nos sentimos bien en el local, hacemos bolos, nos lo pasamos bien, la gente responde, pues nada, pues a seguir disfrutando. Maravilloso. El R crossover, me flipa. Bueno, vamos a ir terminando. La última ya, que va a empezar casi como quien dice el bolo. A ver, Avio, momentos de toda la singladura. No me contéis el de Toledo, que lo conocemos. Anécdotas, historias, movidas. Han sido muchas décadas. Uy, hay muchas, ¿eh? Y ya se lo pueden pensar también Champe y Rafa. Venga, va, buquebus moment. Tuvimos un bolo en Mallorca y bueno, pues la organización nos volar o lo que sea, pues nos puso el viaje en un ferry que tenía el récord de no sé qué, de velocidad, de no sé cuánto. Sí, un catamarán gigante en aquella época que había ganado, no sé, tenía récord de no sé cuánto, tal. Encantados de la vida. Claro, nosotros llegamos allí, todo maravilloso, catering, la hostia, de puta madre, ventanales, no sé qué, y de repente, pues eso, así una especie de mapa con esto de las millas, tal, y de repente se siente todo el mundo, tal, nos sentamos ahí, tal, no sé, y empieza aquello a subir de velocidad, y vemos que empieza a desaparecer pues la gente que había allí de servicio, o sea, camareros, todo el mundo que había allí, empieza a desaparecer todo el mundo, y aquí empieza a salir de puerto, ves el mapita así, tal, electrónica, como los aviones, tal, sale y empieza aquello a moverse, tocotón, 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 empieza a irse las risas de todo el mundo, empieza a sentarse uno el otro, uno que se cae, se queda tumbado, yo empiezo a vomitar. Empieza a vomitar, sí, no podía parar, nadie podía venir a ayudarme con la bolsa delante, otro tirado en el suelo porque esto botaba, se caía todo el mundo, solo se oían botellas, gritos, la hostia, y nada, pues un bonito viaje. Y casualidad, en la pantalla del barco nos pusieron con una película Apolo 13, o sea, justo en una peli súper idónea para un viaje que fue el puñetero caos, o sea que... Bueno, no fue maravilloso viajar hasta Mallorca. Él se intoxicó de bilis, porque hubo un momento que no sentía la mano y la hostia, bueno, fue tela, sí. Yo tengo una Luego nos reímos, pero... Yo tengo una muy reciente, no voy a contar una vieja anécdota, voy a contar una muy reciente. Pues hemos tenido recientemente un bolo en Leiza, en el Rico de Leiza, entonces bastante bien de gente, el bolo ahí para adelante, súper motivados, y llega uno de los momentos de Avio de performance. Entonces había un tío con una pinta muy gótica, con una lentilla Manson aquí en un ojo y tal, y se subió arriba tal y se le puso a Avio delante y desafiante, ¿no? Como ¡guau! Y ya pues
O sea, fue en Jo, ¿no? En Jo. Bueno, pues un poco a jugar conmigo, a gritar. Sí, llegó el momento Avio y este arrancó con el micro y según tal lo pilló ahí, le metió un lametón, Un lametón, le corrió todo el rímel, todo por aquí y tal. Lo que me sale. Y el tío se bajó y como, vale, tío. O sea, Se le fue el gotiquismo ahí, vamos. echando hostias. O sea. Luego me reí con él, me decía, me cago en, me has corrido el rímel, me he quedado de piedra, tío, de piedra. Venga, alegría. ¿Y Rafa qué? Pues no sé, hay un montón. No sé ahora Muchos mismo. años. Sí, no sé, hemos tenido 50.000 anécdotas. Me acuerdo de, no sé, no es una anécdota en concreto así, pero me acuerdo de un bolo tocando, teníamos que abrir para Hamlet en una discoteca Macumba en Madrid. Chamartín, la estación de tren de Chamartín. Sí, había unas 3.000 personas o así y estamos, yo qué sé, no me acuerdo el tiempo que nos faltaba para empezar a tocar y Sampe venía, entonces Sampe estaba currando en no sé dónde, eran los primeros años y tal, y habíamos venido todos y Sampe venía en coche Sampe, El primer móvil que teníamos el móvil de la Sampe, ¿dónde estás? Y tal, y no sé Bueno, yo llamando de una cabina. Y el bolo que empezaba. O sea, me alquilaron un coche, porque yo trabajaba en un almacén de alimentación y no podía salir a la hora que ellos. Pero bueno, haciendo cálculos, saliendo a la hora y teniendo un coche ahí, llegaba. Entonces salí y yo no tenía reproductor de CD en mi coche. Y este sí. Entonces bajé a toda hostia a casa por un taco de CDs, iba ahí oyendo CDs, en plan, ¡buah, qué de puta madre! Y en una me llegó así por el rabillo el ojo, creo que he leído Calahorra. Y digo, buah, me pongo a fijarme y me había saltado la salida para bajar a Madrid y me había metido dirección Barcelona. Buah, y una agobia de la hostia y tenía un mapa de estos en papel, mirando, bueno, pues si bajo por aquí y tal, salgo a Medinaceli y luego tal. Y claro, y bajé por Soria, me tuve que hacer un puerto, bueno, horroroso ahí por Arnedo y esto. Y digo, hostia, bueno, les voy a llamar para decirles que estoy en cabina. Desde cabina. Me tuve que bajar en una gasolinera en las afueras de Soria y preguntar por una cabina. Y había una cabina de las de antes. Y les llamé, oye, que estoy en Soria. Y estos, ja, sí, hombre, venga, que estás llegando ya. Que no, que estoy en Soria. ¿Y qué quedaba para el bolo? Pues no sé, quedaría quizás una hora o así, pero llegó justo, o sea, aparcó el coche, le dieron las baquetas y empezamos a tocar, ni nos saludamos, pero mayor tensión que esa no sé si hemos pasado alguna vez. Madre mía, y la pasasteis, la pasasteis. Son buenos, bueno, pues Bueno, no sé que qué. entrar a Madrid con un mapa en el volante, así. Yo me quedo con los que nos pasaba eso. Estamos acostumbrados al radiocassette y cuando pillabas un coche con CD era la hostia. Claro, para mí fue, digo, Era ¡buah! brutal. La hostia. Todo un adelanto. Todo un adelanto. Bueno, pues vamos a ver el directo de PLT hoy aquí en Valencia. Scary Casco, me encanta lo que han dicho, esa reivindicación, ¿no? Ahí de ese rollo rural, de ese rollo ahí munguía, de la cuadrilla, de toda la vida, los colegas, y oye, encima creando gran música, así que adiós, Scary Casco. Seguridad, Scary Casco. Champagne. Es que recasco. Espero que paséis buena velada. Pasaremos, Rafa. Muchas gracias, Carcasco. Hoy en Rostock, PLT.